del libro, vimos el tiempo en el que Daniel vivió y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, capítulo 1 de la profecía de Daniel, y vamos a dar lectura a algunos versículos para continuar nuestra meditación. Dice: en el año tercero, verso 1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Señor, añada bendición a su santa palabra. Y habíamos considerado como estos jóvenes, que eran parte de la nobleza de Judá, ellos fueron llevados cautivos y ellos eran lo mejor de la estirpe de Judá, descendientes del rey, la descendencia, el parentesco real. Y ellos eran enseñados en su tierra, sí, con toda sabiduría, eran personas preparadas para estar en una corte real. Sí, no era cualquiera, podemos decir, Daniel y sus amigos. Y como vimos ya hace 2 viernes, el mundo podría decir que era un privilegio para Daniel y para sus amigos estar en la corte del imperio mundial reconocido en ese tiempo. Podríamos decir así: qué privilegio, Daniel. Qué bien para Daniel. Sin embargo, mirando a la luz de la palabra, el privilegio fue para Babilonia de tener tales personas entre ellos, porque ellos eran creyentes fieles, como vamos a ver. Conocemos la historia. Fueron creyentes comprometidos con su fe. ¿Qué le parece? Comprometidos con su fe. Comprometidos con su Dios. ¿Qué le parece? Y creyentes de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Imagínense, creyentes de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Así un creyente fiel es bendición donde esté. ¿Qué le parece, hermano? Un creyente fiel es bendición donde esté. Debemos, hermanos, valorar a los fieles. Hay pocos, pero hay. En un fiel en un hogar es bendición. Un fiel en una congregación es de gran bendición. Un pastor fiel guía a la grey en el temor, en la guía del Espíritu Santo, en sujeción a su cabeza.
¿Qué le parece? Un pastor fiel. Guía a la grey en el temor de Dios, en sujeción a Dios. ¿Qué le parece? A la cabeza que es Cristo, ¿sí? Y es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y vamos a ver cómo por medio de estos fieles Babilonia fue bendecido. Y todo esto estaba en el propósito de Dios. Imagínense, a través de estos fieles Babilonia fue bendecido. ¿Sí? Y podemos pensar por qué Dios bendice una nación pagana, podríamos decir. Bueno, ya estudiamos que Dios permitió la cautividad, Dios entregó el gobierno a Nabucodonosor. Y Dios, hermano, cuando Dios da, sí, entonces si Dios pone, nadie puede quitar. Es así. Dios había puesto a este hombre. Y como vamos a ver, Dios también enseñó esto, que Él le puso, no le puso el hombre. No fue porque Él era mejor que otros reyes, ¿sí? Sino porque Dios le dio. Él no era mejor que el imperio asirio, que el rey anterior. Dios estaba guiando todo. Y vimos lo que era la comida de Babilonia. Vimos un sentido. Y vimos que los babilonios, antes de comer su comida, ellos iban y ofrecían a su ídolo. Vimos eso, que ellos iban y ofrecían y consagraban a su ídolo y después comían. Y estudiamos cuán abominable es para Dios todo lo que tiene que ver con la idolatría. Vimos así. Cuán abominable es para Dios todo lo que tiene que ver con la idolatría. Sí, Dios ya en el Nuevo Testamento también enseñó a no participar de lo sacrificado a los ídolos, porque eso acarrea, podemos decir, castigo de Dios, acarrea el mal cuando el pueblo si cambia a Dios y participa de estas cosas. Y vamos a ver que Daniel tenía este temor reverente en la presencia de Dios. Él estaba en Babilonia, pero sabía lo que Dios había mandado, imagínense. Y es notable porque dice el verso 5 que el rey les dio de su misma comida. ¿Qué le parece? De su misma comida y de su misma bebida. Sin embargo, vamos a ver que Daniel tomó una decisión. Y vamos a saltar el verso 7 que vamos a ver después para no perder nuestro tema, ¿sí? Porque el verso 7 vemos los significados de sus nombres y el cambio al nombre caldeo, ¿sí? Su nombre judío, su nombre hebreo fue cambiado al nombre caldeo, su idioma arameo, ¿sí? Pero vamos a ver, dice el verso 8, se titula La decisión de Daniel, dice. Este verso podemos titularlo, dice, La decisión de Daniel. Y dice el estudio que en este verso está la llave para la vida victoriosa de Daniel. Imagínense, hermano, hermana, en este verso está la llave para la vida, dice, victoriosa de Daniel, porque tenemos su gran decisión, ¿sí? Y esta decisión no fue tomada en ese momento, dice. ¿Qué le parece? Esta decisión no fue tomada en ese momento, sino que él ya había decidido en su corazón agradar a Dios antes de llegar a Babilonia, antes de ser tentado por la comida del rey. Imagínense, antes de ser tentado, vamos a decir, por lo que el mundo y sus placeres le ofrecía. ¿Qué le parece? Antes de ser
tentado por lo que el mundo y sus placeres le ofrecía, Daniel ya estaba decidido a agradar a Dios. ¿Qué le parece, hermano? Él ya había decidido. Y qué distinto a veces a nosotros. Hay creyentes que están esperando, parece, la oportunidad para pecar. Están esperando la oportunidad para hacer su gusto. Y después dicen, y yo soy débil, dice. Yo no puedo con esto, dice. Pero en su corazón aún no ha decidido. Está, como dijo Elías, claudicando entre dos pensamientos. ¿Qué le parece? Claudicando entre dos pensamientos. Por eso, cuando se presenta la tentación, el deseo de pecar, el deseo de hacer lo que no agrada a Dios, se pone a medir. ¿Qué hago? Dice. ¿Qué hago? ¿Hago lo que a Dios le agrada o hago lo que viene a mi mano a hacer o decir o practicar? Ahí se pone a medir. Por eso la carne le vence. ¿Qué le parece? Por eso, porque hermano, la carne, la vieja creación está en nosotros, vive con nosotros y en un momento que no la juzgamos se manifiesta. Es así. Pero ¿por qué no la juzgamos? Porque todavía estamos mezquinando ese pecado, ese deseo. Estamos mezquinando. Todavía hay algo que nosotros queremos de eso. ¿Qué le parece, hermano? Todavía está en nosotros. Todavía no desechamos. Todavía no tenemos esa decisión. Todavía no tenemos esa decisión. Y qué ejemplo, hermano, Daniel para nosotros en este tiempo. Qué ejemplo para nosotros. La mayoría de los creyentes en el mundo evangélico no ha decidido todavía honrar a Dios. No ha decidido todavía agradarle en su intimidad. ¿Qué le parece? No ha decidido todavía. Por eso Dios, en una oportunidad, hablando a los sacerdotes, les dijo, si no decidís dar honra a mi nombre, si no decidís de corazón dar honra a mi nombre. Qué importante para Dios, hermano, la decisión de corazón. Qué importante. Y hace poco con los jóvenes meditábamos acerca del propósito de corazón. Qué importante, hermano, tener un propósito de corazón, de agradar, de honrar, de andar con Dios, de estar y mantener la comunión. Mantener la comunión. Daniel, la palabra da testimonio que él 3 veces al día se arrodillaba y oraba. ¿Por qué? Porque estaba en la cuna de la idolatría y él necesitaba permanecer en comunión ante la tentación. ¿Qué le parece, hermano? Y a veces nosotros ni una vez oramos, ni una vez en el día. No le damos al Señor ese tiempo para estar con Él, para sentirle en nuestra vida, para pedirle ayuda, hermano, en nuestro día, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en las cosas que se presentan, en las tentaciones que se presentan. ¿Y cómo? Entonces, presentándose la tentación o la lucha, vamos a salir victoriosos. ¿Cómo? Jamás. No es posible, porque estamos débiles, porque no hemos fortalecido nuestro hombre interior en la presencia de Dios. No lo hemos fortalecido y el viejo hombre está vivo y coleando, podemos decir, está contento porque hacemos todo lo que a él le agrada. Hermano, hay tiempo para el viejo hombre en todo. Hay tiempo para perder en cuántas cosas, entretenimiento, programa de televisión, redes sociales, y no está mal usar cosas, pero ¿cuánto tiempo de nuestra vida les damos y le quitamos a Dios? Y entonces somos creyentes débiles,
Por eso, hermanos, tampoco tomamos decisiones por el Señor. Imagínense, hermanos, esta es la vida cristiana verdadera. No hay dos tipos de vivir la vida cristiana. Que el Señor nos ayude y estamos aprendiendo. Yo hablo por mí misma, el Señor siempre me muestra, si no oré, me lleva, aunque sean las 11 del mediodía, que me levanté apurada por algo a la mañana temprano. Hay que orar, tenés que orar, tenés que llevar a mi presencia. Para, hermano, ahí le cerramos una gran puerta al enemigo. ¿Qué le parece, hermano? Por eso también vemos, dice que la comida y la bebida de Babilonia representa también todas las influencias estimulantes del mundo. ¿Qué le parece? La comida y la bebida de Babilonia también representa, dice, todas las influencias estimulantes del mundo. Y decía la hermana, pensemos en Daniel, dice, un joven en sí mismo lleno de deseos, lleno de pensamientos, porque era un joven como cualquier otro. Si no tendría ni 20 años, imagínense, entrando a la capital del nuevo imperio mundial, entrando, y toda suerte de vicios, de pecados, conoció ahí, empezó a ver. ¿Por qué? Porque él fue enseñado en santidad, en pureza por su padre. Fue enseñado en lo que a Dios le agrada. Imagínense, hermano. Y de golpe encontrarse con todos los vicios, con las malas costumbres, con el pecado. Y dice el estudio, él podría haber dicho, bueno, Dios, si Dios me trajo acá, entonces no tengo otro recurso que hacer lo que todos hacen, dice, porque Dios me trajo acá. Y dice la hermana, solemos hallar excusas para hacer nuestros propios deseos. ¿Qué le parece? Porque Daniel podría haber dicho, bueno, soy cautivo, yo tengo que hacer lo que mi amo diga. Sin embargo, él tuvo una decisión. ¿Y Dios qué hizo? Dios le honró. Dios le honró, pero él primero decidió. Y así es el orden. Nosotros a veces esperamos que Dios nos honre, que Dios nos bendiga, que Dios supla, pero no estamos honrándole todavía a Él. Todavía nos falta. Y a veces el Señor nos muestra en qué no le estamos honrando, en qué no le estamos dando el primer lugar. Y si le estamos honrando, gloria a Dios, gracias al Señor, y que podamos honrarle más, que podamos agradarle más, como dice su palabra. Por eso dice, solemos hallar excusas para hacer nuestros propios deseos. Dice. Solemos hallar excusas para hacer nuestros propios deseos, pero Daniel no fue así. Él decidió. Y vamos a leer sin perder de vista nuestro pasaje en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 5. Y hermano, no decimos que esto es fácil, pero tampoco podemos decir que es imposible, porque tenemos la vida de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de verdad que nos alumbra. Y entonces nos falta rendirnos más y más al Señor y reconocer también nuestra debilidad. Decirle, Señor, esta es mi debilidad, esto me está luchando, yo no puedo. Te pido que me ayudes a decidir honrarte, a decidir obedecerte. ¿Y qué es lo que Dios no va a hacer si un corazón sincero le pide así? Dice en Efesios capítulo 5, el verso 18. Efesios capítulo 5, el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y sabemos que en la palabra hay dos tipos de vino mencionados. El vino fermentado, que nosotros conocemos como que tiene alcohol, y el vino que tomaban los judíos, que era el jugo de uva sin fermentar. También es llamado de la misma manera, vino, ¿sí? Pero acá el apóstol refiere al vino que intoxica, o sea, el vino con alcohol, el vino fermentado. Y el apóstol habla de algo espiritual acá, pero también se aplica en lo natural. El creyente no debe practicar de tomar estas cosas porque altera su sentido. Altera los sentidos, como dice en Proverbios, no podemos leer ahora. Y entonces decimos cosas que van más allá de nuestra razón. ¿Qué le parece? Decimos cosas que van más allá de nuestra razón, y lo que hacemos, lo que decimos, no se puede revertir. Si hemos dañado con palabras, las palabras a veces hieren más que una actitud. Imagínense, si hemos hecho algo, nos volvemos atrás, ya está hecho. Imagínense. Pero dice, no os embriaguéis con vino, y este vino habla de lo mismo que el vino acá de Daniel. Sí, las intoxicaciones carnales. Las intoxicaciones carnales. Y el mundo presenta muchas intoxicaciones. Podemos decir cosas que alteran los sentidos. Sí. Y en lo natural podríamos mencionar, sí, el vino, la droga, cosas así que alteran los sentidos de la persona, pero hay cosas que alteran el sentido espiritual. ¿Qué le parece? Hay cosas en el mundo que alteran nuestra vista espiritual, nuestro oído espiritual. A veces el creyente escucha música del mundo, por ejemplo. Tiene su auricular y escucha música del mundo. Después viene al culto y no entiende nada, no puede estar tranquilo. ¿Por qué? Su sentido del oído está alterado. Está alterado porque se está embriagando con vino. Imagínense, no puede entender. Su oído espiritual está cerrado porque está abriendo su oído a las cosas del mundo. Imagínense, hermano. Y así, hermano, en todo sentido, nuestra vista espiritual a veces está nublada porque no le damos lugar a la palabra en nuestra vida. No permitimos que la palabra alumbre y nos convenza de lo que está mal en nosotros. Y cuando rechazamos la convicción de la luz, el resultado es oscuridad. ¿Qué le parece? Cuando nosotros rechazamos la convicción de la luz, el resultado es oscuridad. Ya perdemos el tino espiritual. Y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Imagínense, hermano. Por eso el apóstol dice, no os embriaguéis con vino. Los placeres momentáneos del mundo son vino. Los vicios del mundo son vino. Las amistades mundanas son vino. Porque nunca un amigo impío, hermano, se va a hacer como usted. Usted, para ser amigo de un impío, se tiene que hacer como ellos. Porque el impío no va a cambiar para estar con nosotros. Y la influencia es grande. Solamente si el Señor nos manda a predicarle, llevarle un folleto, hablarle de Cristo. Pero no podemos ya compartir, no hay comunión. Dice la palabra, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Y decimos, es mi amigo. Yo fui a la casa de mi compañero, de mi compañera, que estamos compartiendo. ¿Qué compartimos? ¿Será que compartimos de Dios? ¿Será que compartimos de la vida espiritual? ¿Será que compartimos de algo que glorifica a Dios? No, y sabemos que no. Sí, y entonces eso hace que nos enfriemos.
Y lo que nos parecía mal de nuestra amistad, que hablaba, que decía, que hacía, había sido que no estaba tan mal. Había sido que yo estaba errado. Había sido que yo estaba un poco cerrado. Imagínense, hermano. Y así perdemos nuestra separación. Y comenzamos a practicar, a hablar. El creyente, ¿por qué dice malas palabras? Muchas veces por las influencias de afuera. Quiere dejar, pero escucha y repite, no juzga. Y así, ¿cuántas cosas podemos decir? Por eso dice el apóstol, no se embriague, no permita, hermano, que estas cosas nublen su vista, su oído espiritual, su andar espiritual, hermano, su servicio a Dios. No permitamos que, porque dice el apóstol, en lo cual hay disolución. Y la palabra disolución también es desenfreno. Desenfreno. Una persona desenfrenada no mide las consecuencias de sus acciones, no mide, hace nomás. Y después se encuentra, se choca con la pared, se lastima, se golpea, hay consecuencias, hay pérdida en el hogar, la familia, a veces pérdida de embarazo, de muchas cosas podríamos decir. Hay desenfreno. Por eso la palabra nos enseña, con la ayuda del Señor, a ser como Daniel. Pero para esto pedimos la ayuda a Dios para tomar la decisión cada día. Cada día decidimos andar con Dios. Y el apóstol no solo dice eso, sino que dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. Ser llenos. Y como siempre estudiamos, esto no simplemente habla de recibir el Espíritu Santo. Y por supuesto, si alguien no tiene, necesita recibir. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para los hijos. Y si ya ha recibido, pero no lo siente, es porque necesita avivar el fuego en su vida del Espíritu. Tiene que avivar, porque el Espíritu Santo entonces es el poder que nos capacita para vencer la tentación. El Espíritu Santo es el poder. El Espíritu Santo nos recuerda, esta palabra escuchaste, nos trae la palabra. Esa palabra que escuchamos y comienza a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Eso no agrada a Dios, eso te va a apartar de Dios, eso te va a traer tristeza, te va a traer amargura, nos dice el Espíritu Santo. Imagínese, hermano, ¿querés estar otra vez así? Te dice. ¿Querés sentir otra vez ese dolor, esa tristeza, ese abandono? Entonces ahí el Espíritu trabaja para alejarnos de aquello que nos aleja de Dios. Y qué fiel nuestro Dios, hermano, en darnos el Espíritu Santo. Pero no vaya a rechazar esa convicción. No rechacemos la convicción del Espíritu. Aceptemos y huyamos como hizo José. José huyó cuando se presentó la tentación, pero él ya había decidido. ¿Cómo haría yo este grande mal? Dijo, y pecaría contra mi Dios. ¿Cómo yo voy a hacer? Dijo. ¿Cómo voy a hacer? Nadie me ve, pero Dios me ve. ¿Qué le parece, hermano? Como cantaban recién los hermanos, el Dios presente en todo momento. Y Jehová, el Roí, el Dios que me ve. Así es nuestro Dios, hermano. Y no es para tener miedo, como decía la palabra el martes, sino es el respeto. Es el respeto a nuestro Dios y a nosotros mismos también. Porque en la obediencia está la bendición, hermano. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién no quiere sentir su amor, su abrazo, su cuidado? La bendición en el hogar, en la familia, en los hijos, la bendición en el trabajo. Entonces debemos decidir como Daniel. Debemos decidir, y si hemos decidido, que el Señor nos ayude a seguir. Y dice el estudio, dice Daniel, aunque estaba obligado a vivir en una corte mundana, dice, decidió que no pertenecía a ella. Note, Daniel, aunque estaba obligado a vivir, dice, en una corte mundana, decidió que no pertenecía a ella.
Qué notable la actitud de Daniel. Y a veces nosotros decimos, y bueno, estoy en el mundo, la corriente es muy fuerte. En otras palabras decimos, yo soy del mundo, parece que decimos. El mundo me puede, el mundo me gusta, yo quiero ese ambiente para mí. Parece que decimos así, pero Daniel dijo, yo no pertenezco a Babilonia. ¿Qué le parece? Él era un israelita, un verdadero hebreo, un creyente fiel a Dios. Y hermanos, nosotros ya vimos cómo Daniel había sido marcado por su experiencia. Él había visto el castigo de Dios sobre el pueblo por la desobediencia. Él fue marcado con temor reverente, hermano, por ver el castigo de Dios por la dureza del pueblo. Porque Dios le habló 1 y 1000 veces a través de los profetas. Pero ellos no quisieron aceptar, no quisieron tomar la palabra. Y después Daniel con sus ojos vio. Con sus ojos, dice, Daniel vio las consecuencias de la desobediencia, del adorar a ídolos, la consecuencia de la perversión, de practicar el pecado como cosa común. Lo vio. Y eso entró en su corazón. ¿Qué le parece? Creo que nosotros, si somos como el sabio, también tenemos, primero por la palabra, los ejemplos de lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Por la palabra tenemos todo. Y también en la vida Dios nos da ejemplos de obediencia, de servicio, y quizá son humanos, pero vemos la vida temerosa a Dios y los resultados también. Y eso es lo que debemos imitar, la fe de los fieles, el ejemplo, y ver, dice, examinar cuál haya sido su conducta e imitar su fe, dice, hablando de los pastores fieles. Examinar todo, retener lo bueno. Y lo que no es bueno, hermano, que también está a nuestro alrededor. Porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y nosotros no queremos lo que no es bueno, ¿verdad? No queremos. Entonces, con la ayuda del Señor, debemos decidir como Daniel. Vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 1. Y es un tema un poco difícil, pero tan importante, hermano, en este tiempo. Nos enseña del honrar a Dios, ya nos enseña del respeto a Dios, a las cosas de Dios, nos enseña de la separación, pero Dios no ha cambiado, Él es el mismo, su norma no ha cambiado, y también Él es galardonador en todo sentido, en el malo y en el bueno, y eso siempre debemos llevar en nuestro corazón. 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 17. Este verso se leyó el martes. Y otra vez la palabra trae, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto vemos en Daniel, esto vemos en él, ese respeto a Dios, sabiendo, como dijo David, donde esté, Dios me ve. Lo que yo haga, Él sabe, lo que yo piense. Y sabemos que no somos responsables de todo lo que viene a nuestra mente, porque el enemigo trae pensar. Pero sí somos responsables si no lo juzgamos, si damos rienda suelta a veces a los malos pensamientos, sea de rencor, sea de odio, sea de pecado, sea de desobediencia a Dios, desobediencia o rebeldía a los padres y así. Somos responsables, sí, porque Dios nos hace responsables. Vamos a ver también en Proverbios, sí, y podríamos ver mucho, pero es suficiente
lo que estamos considerando, no podemos pasar por alto porque vamos a ver cómo Dios le honró a Daniel. Pero no fue casualidad, sino fue porque él tuvo esa decisión en su corazón. Proverbios capítulo 5, y vamos a leer versos 21 al 23. Es muy hermoso cuando leemos todo el capítulo, desde el verso 15, hablando de que el hombre debe mantenerse puro, sí, mantenerse puro para Dios, para su esposa y así la mujer. Y dice el verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de ¿quién? ¿Del pastor? ¿De la hermana Débora? ¿Del hermano fulano? No, están ante los ojos de Jehová. Y Él considera todas sus veredas. ¿Qué le parece? Todos nuestros caminos Él está considerando. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Si nosotros desviamos de la obediencia a Dios, ese mismo desvío nos lleva, hermanos, a muchas consecuencias y a veces hasta la muerte prematura, cuando el creyente no se quiere arrepentir y cae en la obstinación, cuando ya entiende cómo es la manera de Dios y deshonra a Dios donde va. Imagínese, hermano. Por eso dice, morirá por falta de corrección. Y no es que Dios no nos corrige, no es que Dios no me enseña, no es que Dios no te enseña. No queremos ser corregidos. Dios, lamentándose de Israel, dijo, mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento. ¿Y será que no tenía palabra? Tenía, pero no la aceptaron. Y como ellos no se corregían, Dios le dice por medio de Jeremías, corrígete, Jerusalén, le dice. Si no acepta mi corrección, corríjase usted para que no venga sobre usted el castigo. ¿Qué le parece? Porque no podemos jugar con nuestro Dios. Hermano, hermana joven, usted que está escuchando esta palabra, usted no puede jugar con Dios. Usted a mí me puede engañar, a Dios no le va a engañar. A usted no le sirve engañarme a mí, porque se engaña a usted mismo, se engaña a usted misma. Sí, porque dice la palabra que mis caminos y tus caminos están ante los ojos de Jehová. Así es. Yo puedo aparentar delante de usted, pero Dios considera mis veredas. Imagínese, hermano, Dios considera. Y qué triste si caemos en esta hipocresía de porque nadie me ve, estoy bien, cuando sabemos que delante de Dios vivimos todo el tiempo. Qué triste, hermano, eso es mal para usted, mal para mí. Por eso la palabra nos da, como decía el martes, temor reverente en su presencia. Temor reverente en su presencia. Por eso leemos la palabra. La palabra de Dios es nuestra guía para todo tiempo. Y Dios no es un Dios que está esperando el primer fracaso para castigarnos, no. Pero Dios, hermano, también sabe el corazón. Cuando estamos jugando, Él también sabe. Cuando estamos dudando de su presencia, de su existencia, Él lo sabe. No debemos tentar a Dios como tentó Israel, dice. Y perecieron por el destructor, dice 1 Corintios capítulo 10. No debemos tentar a nuestro Dios. Y todo, hermano, por el amor a Dios y a ustedes tenemos que tocar estos puntos con la ayuda del Señor. Porque ninguno
estamos libres. Yo no estoy libre del fracaso. Por eso debo considerar cada día mi andar delante de Dios. Desde el pastor hasta el último de nosotros, el más nuevo, debe considerar. No por ser predicador estoy libre, al contrario, porque el enemigo, hermano, procura cerrar la boca de los que servimos al Señor. Procura cerrar nuestra boca para que ya no tengamos libertad de adorar, de servir y de ayudar a nuestro hermano, de los que tocan instrumentos, de los que tienen dones. El enemigo procura, hermano, que va a presentar lo mejor de Babilonia, pero que con la ayuda del Señor podamos decir: yo propuse en mi corazón honrar a mi Dios, yo propuse en mi corazón, yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero servirle íntegramente, no a escondida, quiero servirle con libertad, hermano. Y dice que cuando Daniel propuso en su corazón, ahí Dios comenzó a obrar. Dios comenzó a abrir las puertas que estaban cerradas. Dice el verso 9 de nuestra meditación, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 9. Daniel propuso en su corazón, lo tomó firmemente en su corazón, y dice el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué le parece, hermano? Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Dios va a hacer que el más importante, hermano, en ese lugar nos ayude para obedecer a nuestro Dios. Que nos ayude, nos dé libertad para poder servir, para poder congregar. Dios va a hacer, pero primero Daniel decidió. Daniel hizo su parte y Dios hizo la suya. Y así es siempre, tan fiel nuestro Dios. Y a veces, cuando clamamos en nuestra tentación al Señor, con corazón sincero, el Señor se presenta. El Señor prepara la oportunidad para que podamos escapar, porque Él sabe que queremos honrarle, porque Él sabe que queremos obedecerle. Y dice la palabra, y vamos a leer ese pasaje en Hebreos, tan hermoso, hermano, y que, no sé a usted, pero a mí me ha servido en muchos momentos de tentación, me ha servido, y sé que a usted también le puede servir. Dice en Hebreos, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 4, la carta del apóstol a los Hebreos, que recuerdan una oportunidad que nuestra maestra enseñaba y decía: usted tiene a un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, que está ahí para interceder por usted. Pero además de eso, Él está ahí para socorrerle cuando usted es tentado. Porque Él sabe, Él pasó tentación como usted y como yo. ¿Qué le parece? Él pasó las mismas tentaciones, los mismos conflictos. Y dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es que no nos pueda entender. El Señor Jesús sabe lo que es ser tentado, hermano. Él sabe bien la debilidad del cuerpo. Sabe lo que es tener hambre, lo que es tener sed. Sabe lo que es pasar necesidad natural. Y dice la palabra que Él no es que no puede compadecerse, porque dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quizás yo no pasé lo que pasó usted, pero el Señor fue tentado en todo, dice la palabra, pero Él no pecó. Él no pecó, hermano, porque Él nos iba a redimir y Él tenía que ser sin pecado para poder llevar nuestro pecado. ¿Qué le parece, hermano? Y por eso dice el verso 16, acerquémonos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. No diga, yo no puedo, y caiga en la tentación. Corra a su sumo sacerdote, corra al Señor, como Pedro dijo cuando se hundía en el bravo mar: Señor, socórreme. Y al instante dice que el Señor le tomó de la mano a Pedro porque él se estaba hundiendo. ¿Qué le parece? Y en medio de tu tentación, si eres tentado, hermano, hermana, de alguna manera, clame de corazón, invoque su nombre. Jesús está en su nombre. Usted le llama y Él se hace presente y Él nos socorre. Como decía una vez a los jóvenes, Él va a hacer que alguien llame a la puerta, que alguien le llame, que pase algo, hermano, para ayudarle a vencer, a escapar, hermano, en ese momento de tentación, porque es poderoso. Él mueve cielo y tierra, hermano, para ayudarnos, para librarnos. Clame al Señor, hermano, y usted va a ver que Él es real. Él no es un cuento, Él es real, como cantamos siempre, porque dice la palabra: hallamos gracia, hallamos misericordia. Y así halló Daniel, hermano, él halló gracia. Dios iba abriendo las puertas, iba ordenando todo para honrar a su siervo fiel. ¿Qué le parece, hermano? Y así, hermano, el Señor va a hacer con nosotros. Dice un proverbio que vamos a leer más adelante, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Este era un impío, pero le dio gracia a Daniel. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan para terminar. Y esto es lo que Daniel entendió. Y nosotros, con la ayuda del Señor, entendemos y ponemos en práctica. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Todo con la ayuda del Señor. Hermanos, si hay algo de la comida y la bebida de Babilonia que te está intoxicando, con la ayuda del Señor tenemos que limpiarnos de esas cosas, pedir perdón al Señor, reconocer nuestra falta. Si hay algo, hermano, que ocupa demasiado nuestra mente, a veces hasta puede ser un juego que ocupa la mente del creyente y solo piensa en eso y en nada más, es una intoxicación del mundo. Hay que limpiarnos para poder oír la voz de Dios, para poder mirar a través de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y esta es la oración antes de la cruz del Señor. Nosotros conocemos la oración en Getsemaní, cuando el Señor dice que rogó al Padre que le quite, le libre de ese momento, pero también oró el Señor en el huerto intercediendo por nosotros. Y acá encontramos oración sumo sacerdotal. Después de haber cantado el himno con sus discípulos, marchó hacia ese lugar. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor orando, dice el verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué le parece? Y Daniel entendió esta verdad en su vida. Él no pertenecía a ese lugar, por más que vivía ahí. Y usted y yo, hermanos, no somos de este mundo. Este cuerpo está acá, estamos transitando, pero la vida de Cristo en nuestro interior reconoce su lugar. Y un día vamos a pasar de esta vida, sea que el Señor venga y seamos arrebatados, o que pasemos por la muerte y este cuerpo va a quedar. Pero lo que hemos alcanzado en el interior, eso va a perdurar por la eternidad. No somos del mundo, esta vida va a ir a su eterno hogar. Y lo que hemos alcanzado de Dios vamos a gozar allá. ¿Qué le parece, hermano? Porque la vida rendida, la vida separada, tiene gran galardón de nuestro Dios. Bueno, vamos a dejar acá nomás. Agradezco, hermano, al Señor por esta oportunidad. El Señor solamente conoce la necesidad de su pueblo. Yo no sé
sé mi necesidad y agradezco a Dios por su palabra, hermano. El Señor bendiga a cada uno.